inicia un nuevo espacio que nos encanta con el Sistema Integrado de Salud Pública y hoy recibimos a la doctora Iliana Mastropierro, jefa de internación del Hospital Ramón Santa Marina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por querer estar en estos espacios que siempre son para informar, para prevenir, porque eso es muy importante, ¿verdad? Tal cual, estar cerca de la comunidad es parte de nuestro rol, de nuestra función, así que nada, contentos de tener este espacio para poder empezar a charlar de diferentes temas. Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico, que, Tandil ha sido muy pionero en el trabajo, en el estudio, en la prevención, pero nunca está de más recordar, ¿verdad? Primero, arranquemos diciendo qué es. Bien. Sí, el síndrome urémico hemolítico, digamos, es una enfermedad que como sintomatología da anemia, da plaquetas bajas y daño renal. Pero el cuadro clínico empieza con una gastroenteritis, una diarrea que a veces es como líquida nada más y después empieza a tener diarrea con sangre en la mayoría de las veces. Pueden tener fiebre, vómitos también, mucho dolor abdominal. Y pasado ese cuadro de diarrea o durante el episodio de diarrea, los días sucesivos, un porcentaje bajo de pacientes que tienen esta infección generan esta complicación. ¿De qué edades estamos hablando? Bueno, en realidad toda la infancia y adolescencia tiene riesgo, mucho más que la población adulta, pero los menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, es la población de mayor riesgo. Generalmente esto se lo asocia siempre al consumo de carne mal cocinada. Y no es solo con eso. Tal cual, sí. Igual está bien esa asociación porque la forma más frecuente de contagio es consumiendo carnes mal cocidas, digamos. Es importante saber que las carnes rojas y las carnes, cualquier carne, para eliminar el germen que puede generar el síndrome urémico hemolítico, que es una especie de Escherichia coli, necesita ser cocida a 70 grados centígrados. Eso quiere decir, ¿cómo me doy cuenta? Que cuando yo la corto, la carne no está en ningún lado rosada. Y hay que prestar fundamental atención a la carne picada, ¿no? Donde como esos pedacitos pueden tener el germen en el centro, es más difícil llegar a esa temperatura. Por eso nosotros no la recomendamos en la infancia. Porque el germen va en la parte de afuera, digamos, se queda ahí. Al estar picada, la parte de afuera empieza a estar adentro, afuera, en todos lados. Exacto, entonces es más difícil lograr esa temperatura en el centro, por ejemplo, de la hamburguesa, o así las hagamos caseras, tampoco la recomendamos. Pero es verdad que hay otras fuentes, es cierto que hay otras fuentes, o sea, se puede transmitir también de persona a persona, por eso es fundamental el lavado de manos, ¿no? Alguien que tiene la infección o a veces la puede tener sin síntomas, puede eliminar el germen y puede contagiar a otra persona que por ahí es más vulnerable, tiene más riesgo de enfermarse. Estamos hablando del síndrome urémico hemolítico, que no solo queda así sentirse mal, descompuesto, ha llegado lamentablemente a casos de muerte y después el que se recupera queda también con un trastorno de por vida, ¿verdad? Claro, sí, en realidad. Muchos casos. Bien, por ahí está bueno decir que la mayoría de las veces que uno tiene diarrea no lo genera esta cepa de Escherichia coli, que se llama, no importa, O157HE. Entonces, la mayoría de las veces se puede curar sin problema. Cuando una alerta puede ser que el niño que tiene la enfermedad tenga también sangre, ¿sí? En la diarrea, aunque puede ser también sí. Las personas que realmente hacen el síndrome urémico hemolítico, que es la anemia, se ven tan pálidos, cansados, por ahí los mamás los ven amarillos, como de golpe, pueden tener hematomas por las plaquetas bajas o el daño renal, y ahí se nota que hacen menos pis, por ahí están hinchados. Esos que hacen el síndrome urémico hemolítico, el 95% de los casos la fase aguda la superan, o sea, salen de esa fase aguda. Un porcentaje bajo, por suerte, tiene riesgo de mortalidad, como decís, pero es cierto que si uno tuvo el síndrome urémico hemolítico, muchas veces o casi siempre requiere controles de por vida y algunos quedan con un daño renal permanente. Entonces, no sé si ahora bajo la cantidad se le da menos publicidad, por decirlo, no sé, pero hace unos años realmente tuvimos varios casos, no sé, yo en esa época estaba en la docencia y tuve alumnos al borde de la muerte realmente,
muy complicado, muy complicado. Y además, paralelamente, es una edad donde, esto que decís, el riesgo de la hamburguesa, donde más quieren comer hamburguesa, donde más quieren comer las salchichas, que también ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Es como que son edades muy complicadas. Sí, tal cual, son edades muy complicadas. Los meses de verano y otoño son los de más riesgo y el tratamiento que uno tiene de la enfermedad es más de soporte. Entonces, lo más importante en esta enfermedad es la prevención. Y como decís, en general la prevalencia, o sea, la aparición o la incidencia, la aparición de casos no ha cambiado tanto a lo largo de los años, aunque la pandemia por ahí un poco frenó, ¿no? Claro. Pero después... Ahí tuvimos más cuidado que nunca en esto del lavado, que no debimos haber dejado nunca. Claro, o estar menos en contacto. Claro, exactamente. Pero se mantiene más o menos. Pero se mantiene, sí, en general son 6, 7 casos cada 100.000 habitantes en todo el país. Pero después hay regiones, como sabemos que por ahí viene más que nada del ganado bovino, ¿no? De las vacas, aunque también puede ser cabras, cerdos, etcétera, hay más riesgo en los lugares donde se dedican más a esto. Hay más producción, o sea que nosotros en nuestra zona estamos con... Claro, exactamente. Acá, como decís vos, hay mucha investigación en relación a eso también. Sí, claro, y la UNICEN han trabajado mucho. ¿Qué pasa con ese animal también que, bueno, muchas veces ese bichito, ¿cómo se llama? El germen, que se llama Escherichia coli. Bueno, también a veces quedan las verduras. Si uno lava mal esas verduras, también ahí hay una situación compleja. Sí, es muy importante lo que decís. Es importante usar o agua potable o, si uno no tiene acceso a agua potable, agua hervida, enfriada, y aprendimos, ¿no?, en la pandemia que cada litro de agua le tengo que poner 2 gotitas de lavandina y puedo utilizarla, y lavar las verduras, porque las frutas y las verduras pueden haber estado en contacto con excretas de animales que pueden portarlo, entonces es fundamental. Lo mismo pasa con los lácteos, es muy importante utilizar leche o todos los derivados lácteos pasteurizados, ¿sí? Y la cadena de frío, fundamental, ¿no? No perder... esto que te decían, no hay nada como tomar la leche recién ordeñada, porque tiene el suero, la grasa, esto... No, el proceso de... O sea, hay medidas de salud pública que han cambiado la historia, digamos, de las enfermedades de la población. Una es el agua potable, otra es la pasteurización, otras son las vacunas, digamos. La realidad es que tenemos que consumir lácteos pasteurizados. Sí, incluso los jugos de fruta, cuidado también tienen que ser todos controlados, pasteurizados, cadenas de frío, eso es fundamental. Y bien lavados, porque, viste... Entonces, no, cométela con cáscara porque ahí está todos los nutrientes. Sí. Bueno, sí, pero hay que lavarlo. Y lo mismo las canastitas, viste, que vienen a veces de, no sé, zanahoria cortada o distintas frutas cortadas. Sí. Bueno, eso hay que lavarlo también antes de consumirlo, es fundamental. Y también en la preparación de las comidas, que es importante, ¿no? Esto de no mezclarlo crudo con o sobre todo las nunca carnes. La tabla. Exacto, no compartir tabla, no compartir utensilios, lavarse las manos antes de ir a cocinar. Cuando uno manipuló cosas crudas, eso hay que limpiar todo y después lavar la fruta y la verdura, no mezclarla tampoco en la heladera. Tampoco si cortaste, no sé, una chuleta, una carne en una tabla, la pones a cocinar, después agarrás el mismo utensilio o esa carne que ya está cocida la volvés a poner, no, exactamente, eso es fundamental, y esas mínimas medidas, porque la realidad es que si está bien cocida y estaba el germen, lo va a eliminar, claro. Pero no sirve, viste, la carne cruda que uno la pone en el freezer y dice, ya está, estuvo en el freezer 3 meses, no, es lo mismo, o sea, si no estaba cocida, tiene el mismo riesgo. Tengo que utilizar utensilios y separarlos adecuadamente para no mezclar y no hacer esto de que ya deben haber escuchado bastante de la reacción cruzada, ¿no? Y de que por ahí contaminación cruzada se llama, ¿no? Y eso por ahí está más, la gente lo conoce más por el tema de la celiaquía. Claro, dicen, bueno, ¿no? Tal cual. Si usan una tabla que no se contamine, que no agarren con los mismos utensilios, bueno, para la carne cruda y cocida sería lo mismo. Exactamente, y otros alimentos que uno tiene a veces en la mesada, que por ahí no van a ser cocinados, como las verduras, ¿no? Que es fundamental también. ¿Las verduras uno las guarda lavadas o sin lavar? Lavadas. En la heladera. En la heladera lavadas. Y la carne o pescado o cerdo, lo que fuera, que está crudo también,
por ahí abajo, la parte de abajo de la heladera, y siempre en recipientes que estén tapados, ¿no? Para que no se contaminen con otras cosas que querramos tener en la heladera. De todas maneras, antes de consumirla, la vuelvo a lavar. Digo, las verduras y las frutas. Las verduras y las frutas, bien. Son todos tips que uno, cuando pasan situaciones o conoce a alguien, uno como que se esmera, después te vas relajando, Sí. hasta que escuchamos esta nota y decís, no, tengo que volver a esas cuestiones, porque ninguno de nosotros está exento de que nos pueda ocurrir esto. Tal cual. ¿Qué hacemos en caso de, estos síntomas que nos contabas? ¿Y rápido hacerse atender? Sí, generalmente hay que tener de referencia a alguien o consultar a la guardia seguramente cuando hay diarrea con sangre en general es un niño que merece una evaluación y una consulta. Por supuesto, si tiene signos de que ya se deshidrató, ¿no? Que aumentó las pérdidas, que vomitó, que tiene fiebre, que tiene un dolor que no pasa, en general por el cuadro de gastroenteritis en ese caso. Los síntomas más de que se está complicando y haciendo el síndrome urémico hemolítico, que como te digo, lo hace un porcentaje bajo de los que se enferman, más o menos 10-15%, porque hay una toxina que lo genera, ahí es palidez, que se ponga amarillo, que de golpe esté como muy cansado, no quiere comer, lo notan los ojitos hinchados cuando se levanta, está haciendo menos pis, que eso es difícil para los papás porque como hacen diarrea, a veces se mezcla, y sobre todo los chicos de pañal, a veces que aparecen hematomas. Uno se da cuenta. Si su hijo está diferente a lo de siempre, bueno, no perder tiempo en estas cuestiones. Exactamente. Bueno, gracias, Ileana. No, al muy contrario. Amable. Siempre vamos a ir dando estos tips con diferentes temas, pero bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención. Bueno, muchas gracias. La doctora Ileana Mastropierro pasó aquí en este nuevo segmento en Plataforma.